¿cierto? Por ahí algunas imágenes son socavones enormes que ocurrieron de repente, ¿cierto? Afectando gente, incluso creo que murió en el año 2010. Sí. Y desde el punto de vista geológico tiene que ver más que nada con una interacción entre agua y roca. Es decir, producto de la lluvia y esta agua y aguas subterráneas que se infiltran en la roca, en ciertos tipos de roca, se producen reacciones químicas que permiten disolver, ¿ok? Y también transportar material. Todo este conjunto de fenómenos, hundimiento, cavernas subterráneas, ¿ok? Se describen bajo el término de relieves kársticos, así, para ser un poco más específico, y tienen que ver un poco con lo que está en Italia o en Eslovenia, pero esos son eventos mayores asociados a la interacción con la roca. ¿Ese tipo de cosas, César, eventualmente podrían ocurrir en Chile? Existen ejemplos en Chile, por ejemplo... ¿Pero de esa envergadura? Fíjate, por ejemplo, ahí en la laguna Chiu Chiu, que es espectacular, que está al este de Calama, el tamaño es enorme y está, en este caso es turístico. Claro. ¿Cierto? Está en un lugar bastante alejado de la ciudad, pero probablemente está asociado a un fenómeno de este tipo, es decir, se disuelve la subsuperficie, ¿cierto? El material que hay, y en algún momento se generan estas depresiones o socavones. Ahora, si pasa eso, perdón Mayra, si pasa eso en esa zona, eventualmente hay poco riesgo, ¿no es verdad?, de vida. Claro. Pero ¿qué pasaría si es que se diera una situación así en una comuna, ¿no es verdad?, altamente poblada? Claro, por ejemplo, existen ejemplos en Estados Unidos, ¿cierto?, donde han ocurrido esto en casa, ¿cierto? Se cae la casa, hay destrucción, pero tiene que ver mucho con el material que tú tienes por debajo, es decir, en el estudio del suelo y de las condiciones de la roca. Pero ¿quién es la institución responsable de hacer el estudio del suelo? Claro. Porque por darte un ejemplo, en Santiago, en algunas partes, un ejemplo muy pequeño, la napa subterránea es más alta que en otros. Claro. ¿Quién es el responsable de decirte, mira, yo hice un estudio de suelo y aquí tú puedes construir sin ningún problema? Eso pienso yo, se aleja un poco de mi ámbito de trabajo, pero tiene que ver con la planificación de una ciudad. Entonces, donde deberían intervenir distintos grupos, ¿cierto? Los que dicen, este suelo es bueno para construir, este lugar es interesante, hay que ser más cuidadoso en este lugar. Hay que saber un poco cómo es el sustrato sobre el cual uno construye. César, acabamos de mostrar una imagen que es bien reveladora, no sé si podemos retroceder, donde aparece como un corte subterráneo, donde hay unos canales, tú hablabas de agua subterránea, que en el fondo son las que posibilitan que esto después se haga este hoyo o esta absorción que hace que se produce este forado tan grande y tan dañino. ¿Existe algún mapeo de que en Santiago o en el resto del país hay zonas de mucho canal subterráneo que pueden... Ahí está. En el esquemita que aquí pusimos, se trata de visualizar en 3 dimensiones cómo hay una red interna, de canales, pero esto está asociado, en este caso, a un tipo especial de roca, que son rocas carbonatadas, que es susceptible a ser disueltas por el agua, y que en el paso del tiempo se van generando esta red de canales. Ahora, no de cualquier roca. ¿Este tipo de rocas existen y ustedes tienen de alguna manera identificado los lugares en que están? O eventualmente por los movimientos sísmicos, no tengo idea, esas rocas que estaban en un punto A, eventualmente se pueden ir soltando y moviéndose a un punto B. Por ejemplo, ahí hay una imagen que aparece hacia la cordillera, ya al este de Santiago, donde hay pequeña evidencia de estos socavones, pero sabemos por la geología, por los mapeos geológicos, los estudios geológicos que hay, que están asociados con lugares donde hay rocas de este tipo de características. Pero en el caso de la falla de San Ramón que nosotros tenemos acá, eso, qué sé yo, en la periferia o hacer un diámetro alrededor de eso, ¿es peligroso vivir ahí? No, yo pienso que son procesos diferentes. Uno tiene que ver con un riesgo sísmico, con tectónica, terremoto, la construcción de una cordillera, como el caso de la falla de San Andrés y la cordillera en sí. Lo que estamos viendo en las imágenes anteriores tiene que ver con colapsos socavones, producto casi un proceso de interacción agua-roca en lugares donde ha habido lluvia, hay solubilidad del material, se disuelve, el material se transporta y esto cala.